Y vayamos a la palabra del Señor en Romanos capítulo 11, acompáñame, yo creo que lo van a poner aquí, capítulo 11, verso 36. Si tienes tu espada, ¿todos tienen su espada? Recuerda leerla para ser sabio. Dile al que tienes a tu lado, léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Estamos en un periodo de santidad, de santificación, ¿cierto? Bueno, dice la palabra del Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Así dice tu palabra? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Entonces, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y el Salmo 24:1 nos dice: la tierra es del Señor. ¿De quién es? Y todo lo que hay en ella. ¿Quién está en ella? Todos, hasta tú y yo estamos en ella. ¿O estás en otro lugar? ¿No, verdad? Bueno, ok. Todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Wow, todos dependemos absolutamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿20? ¿30? Todos dependemos absolutamente de Dios. Él es la fuente de todo, incluyendo nosotros mismos. Él es el poder que sustenta las leyes del mundo en que vivimos. Y Dios lleva a cabo todas las cosas para la gloria de Él mismo. Él es todopoderoso, merece nuestra alabanza y adoración porque todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Todo, somos suyos. Somos suyos primeramente porque Él nos creó. Y doblemente aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos suyos porque Él nos compró. Amén. Todo es de Él, por Él y para Él. Y bueno, en este tema le titulé Corazón alegre y generoso, basado en 2 de Corintios 9:7. Vamos a leer 9:7, 9:8. Y por eso quería leerte estos versos, para que estemos enfocados en quiénes somos, quién es Dios y que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Ok. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? De muchas formas, ¿verdad? Tan solo el hecho de haber despertado el día de hoy, abrir nuestros ojos y estábamos en cama, en nuestro cuarto, tal vez, o algunos que estaban en otra parte, pero se vinieron de allá para acá. Qué bueno, gracias a Dios. Y déjame comentarte que la primera carta a los Corintios, ahorita vamos a leer la segunda carta, pero la primera carta a los Corintios en general fue escrita por Pablo para tratar algunos asuntos morales, ya que la iglesia estaba rodeada de idolatría e inmoralidad. Wow. Idolatría e inmoralidad se encontraba en la iglesia y previamente Pablo ya les había hablado. Sí, ya conocían. Algunos no la recibieron de corazón y continuaron sus prácticas paganas. Y yo me pregunto, ¿podemos algunos que nos decimos cristianos recibir la palabra de Dios y aún así continuar en nuestra desobediencia? A veces nos cuesta decir que sí y afirmar, lamentablemente sí. Pero eso es en otras iglesias, ¿verdad? Aquí no. Amén. No escuché amén. Amén. Eso es en otras iglesias. Lamentablemente sucede, sí, sucede. Pero déjame decirte que la mayoría de los creyentes en Corinto tomaron esas palabras de Pablo, las tomaron con el corazón, un corazón conectado con el corazón de Dios, y continuaron con todo lo que Él les dejó. Y comenzaron a sobresalir en todo, a madurar en su fe, que es una relación con Dios, creciendo nuestra relación con Dios. Continuaron a crecer en conocimiento, a tener buena disposición para servir y también en amor recíproco. Eso lo vas a leer en el capítulo 8. De hecho, el capítulo 8 y el capítulo 9 precisamente habla todo este tema de generosidad, de dar, ¿ok? Entonces, a estos creyentes de Corinto que de todo corazón recibieron la palabra bien para la gloria de Dios, les habló lo siguiente. Y vámonos ahora sí al verso 7 de este capítulo 9 de 2 de Corintios.
Está pegando mucho viento. Dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Repite conmigo: Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dadores alegres sabemos? ¿Cuántos? Amén. Voltea con el que tienes a tu lado. ¿Dijo amén? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Nuestra actitud al dar precisamente es más importante que la cantidad que damos. No es tanto lo que tú das o lo que yo doy, sino es el corazón. Dios no quiere nuestra cartera, lo que quiere es nuestro corazón. ¿Sí? Que por cierto, la cartera también es de Él. ¿Cuántos dicen amén? Tu cartera y mi cartera también es de Él. ¿Sí? Porque todo es de Él, para Él, por Él. Él desea eso, nuestros corazones, que le entreguemos nuestros corazones. Y aquí en este verso 7, el término que se traduce como propuso solo ocurre aquí en el Nuevo Testamento. Y esto indica un plan de acción premeditado y predeterminado que se hace de corazón. Esto es un corazón conectado con el corazón de Dios. Y de manera voluntaria, no como algo impulsivo u obligatorio. Este es un principio precisamente bíblico que se aplica en el acto de dar y dar con generosidad. Así que durante la semana debemos de disponernos a ver, conectado con el corazón de Dios, qué es lo que Dios desea que nosotros demos. Háblese de todo, porque estamos hablando del dar y tenemos que disponerlo. Y aquí precisamente este verso habla sobre finanzas. Ok, debemos de disponernos previamente durante la semana, ya sea cada semana o cada quincena, cada mes, según conforme el Señor nos bendice en nuestras labores, en nuestro trabajo o en nuestra empresa. Proponernos, por eso dice propuso, que cada uno se propongan de su corazón. ¿Ok? La frase con tristeza también se puede traducir con reservas o con remordimiento, lo cual indica una actitud de depresión o pesadumbre que acompaña a algo que se hace por un sentido formal del deber sin gozo en absoluto. Voltea al que tienes a tu lado, pregúntale o ve, ¿qué cara pones cuando das? ¿No se están viendo? ¿Qué cara ponemos cuando damos? ¿De tristeza o de alegría? O mejor pregúntale, ¿das? Porque igual no sabes, no pone una cara porque también puede ser que no demos. Y la frase por necesidad, esto se refiere a presión externa, las cuales van acompañadas casi siempre por legalismo. Y como creyentes no debemos dar con base a las demandas de los demás o conforme a algún capricho con cantidades prefijadas. Hemos escuchado que algunas iglesias fijan cantidades para dar, pero unas que inclusive hay familias que por su situación no está con la posibilidad de hacerlo, pero fijan unas cantidades para todos. Y hace unos años también escuché de una persona que comentaba de un familiar, creo que un hermano, que iba a una iglesia donde se ponían al frente con algunos recipientes y les ponían ahí precio, 200, 500, 1000, y que se formaban para dar. Y había otro del lado que tenía para las de menos cantidades. Y era triste, ¿no?, exhibir a algunos hermanos que estaban en necesidad y no podían llegar a cubrir esas cantidades. Y eso que les hablo de hace ya alrededor de 10 años que escuché. Imagínense. Por eso es que no debe de ser por necesidad, por una presión. ¿Ok? La frase Dios ama al dador alegre significa que Dios tiene un amor especial. Dile al que tienes a tu lado, Dios tiene un amor especial por ti.
Tiene Dios un amor especial y único para los que se mantienen felices en su compromiso de dar generosamente. Generosamente. Dios reconoce esos corazones. Y la palabra griega de aquí, el significado de la palabra que se traduce como alegre, es la misma que se deriva de la palabra hilaridad con H. La palabra hilaridad es una expresión tranquila y plácida de gozo y satisfacción de ánimo. Cuando nosotros damos, como dice aquí la palabra, Dios se alegra, Dios se goza con el corazón alegre. Y eso es lo que sugiere. Dios está entusiasmado y se emociona con ver cada oportunidad que nos da, cómo nosotros venimos y le damos al Señor. Esa es una práctica de generosidad cuando Dios nos da esa oportunidad, y lo mencionaba nuestra pastora Ceci hace rato, es una oportunidad de dar. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de dar. Probablemente hay unas familias que en este momento no han de tener trabajo, han de estar pasando por alguna necesidad y no tienen esa oportunidad y quisieran, porque hemos escuchado a algunos, yo quisiera darlo, pero tengo esta situación. Ok, es una relación previa con Dios y después nos sorprendemos cómo Dios obra en sus vidas. Y de verdad, y oramos cada vez de que hay diezmos y lo que se da, ofrendas, Señor, dale a aquel que necesita trabajo, que por el momento tal vez ahorita no puede dar, o da una cantidad que está en sus manos, gloria a Dios, pero tú sabes su corazón. Está aquí también dándote adoración, porque la adoración también es, de hecho el dar es un acto de adoración. Y te voy a leer la versión ampliada de este versículo, pero previamente vamos a leer el verso 6, que dice lo siguiente: pero esto digo, les hablaba Pablo a los Corinto. ¿Hay alguien de Corinto aquí? No vamos a decir, no, nada más les hablo a los de Corinto. Nos está hablando ahora sí la iglesia. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7 en la versión ampliada. Que cada uno dé como ha decidido y se ha propuesto de corazón. No a regañadientes, ni con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama, es decir, se deleita y estima mucho sobre todas las cosas y no está dispuesto a abandonar o a descartar a un dador alegre, gozoso, listo para hacer, cuyo corazón está en ofrendar. Ahora sigue volteando al que tienes a tu lado. ¿Seguimos alegres? Sí. Sigamos alegres, amén. Así que necesitamos dar, número 1, voluntariamente de nuestro corazón, conectado a Dios. Número 2, no dar con tristeza. 3, no dar con presión. 4, dar con alegría. ¿Se acuerdan el acróstico que les he mencionado varias veces de la palabra dar? Lo que significa dar es estar, la D significa dispuesto. Aquellos que no han anotado las citas, te las paso de una vez, es 2 de Corintios capítulo 8, verso 11 y 12. De dispuestos, el acróstico de dar, la A, agradecido o alegre al ser bendecido por dar. Por eso les preguntaba, ¿cuántos han sido bendecidos por Dios? De muchas formas, amén. 2 de Corintios, este verso que estamos viendo, capítulo 9, verso 7. Y la R, terminando el acróstico de dar, es receptivo para escuchar a Dios. El pasaje, eso léanlo en casa, Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20. ¿Ok? ¿Lo están anotando? Bien. Hace unos años nuestro pastor nos habló en una reunión de varones sobre las finanzas, sobre los principios de dar. Y nos habló sobre un triángulo financiero del mundo. El triángulo financiero de Dios, comparándolo del mundo con el de Dios. Y el triángulo financiero del mundo es, primero, ¿qué es lo que se hace? Recibe. Segundo, gasta. Y si alcanza y sobra, da. Entonces recibe, gasta y si le sobra, da.
¿Cuál sería el triángulo del mexicano o del latino, digamos, para juntarnos más? Gasta y a veces más del 100%, ¿cierto? Antes de recibir, gasta, ya lo gastó. Después recibe, después paga las deudas y si alcanza, da. ¿Será ese triángulo financiero del latino? No sé, aquí tenemos algunos fuera de México, porque podría ser es el triángulo financiero del mexicano, ¿no? No sé, hay también extranjeros, ¿pudiese ser también de por allá? ¿Sí? Bueno, por eso, latinos y de otro país también, ¿sí? Pero ¿cuál es el triángulo financiero de Dios? Y es lo que nos manda, primero a dar. Segundo, recibimos. Y tercero, gastar, disfrutar lo que el Señor nos da. ¿Ven la diferencia? Es lo que Dios quiere, que nosotros primero demos, porque es un acto de fe, la seguridad de que Dios nos va a dar. De hecho, ya nos dio desde antes. ¿Por qué damos? No damos para recibir, lo hemos repetido muchas veces, sino que damos porque ya hemos recibido. ¿Cuántos han recibido del Señor? Y si tú no dijiste amén, déjame decirte, si tuviera ahorita un espejo, me los pondría para ver. Ya he recibido, gracias a Dios estoy aquí, estoy sano, estoy aquí. Hoy desayuné, ¿alguien se vino en ayunas? ¿Sí? Bueno, entonces al final ahí hay talento. ¿Por qué no pasas al talento? Había tortas deliciosas y también chicharrones o no sé. ¿Sí? O sea, Dios nos ha dado antes, previamente, así, y Dios se complace primero en darnos. Ok, el principio. Dar, recibir y gastar. Acompáñame al verso número 8, continuando con 2 de Corintios 9. Verso 8, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, en la versión palabra de Dios para todos. Y dice así la palabra de Dios: Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre, repite conmigo, siempre, a ver, creo que fueron como 3 de este lado y 1 de este lado. Repite conmigo, siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Wow, cómo Dios nos da generosamente para que tengamos nosotros lo necesario y también para que podamos ayudar a otros, a los necesitados y a los que tengan y a cualquier buena causa. Yo pregunto, el levantar la iglesia, nuestra casa, ¿cuántos somos de aquí y nos consideramos de casa? Nuestra casa, ¿no es una buena causa? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no pasas a los talentos y te sigues de filo a tu casa al terminar el servicio? Es una buena causa, de verdad. Todo lo que se hace aquí no es negocio para los hermanos. Hubo en unas ocasiones que escuchábamos algunos comentarios que pensaban que eran negocios de los hermanos. Déjame decirte, no es negocio de los hermanos, es el negocio del Señor. Para recaudar fondos para pagar el terreno, ¿verdad? ¿Sí? ¿No me equivoco? Terreno y en este caso también para levantar nuestra casa. ¿Sí? Ese es esa es una buena causa. Entonces, ¿es una buena causa? Ok, entonces ¿por qué no has adquirido una planilla para la rifa del terreno? ¿Es una buena causa? Y tal vez tú te lo ganes. Wow, bueno, ya dieron aquí la información, ¿verdad? Ok. Número 1, dar. Acompáñame a Hechos, capítulo 20, verso 35, la segunda parte. 20:35. La segunda parte dice: deben de recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Sí? Y nos preguntaremos, bueno, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde debemos de dar? Número 1, ¿quién es nuestra prioridad? 2, 3, todavía por ahí. ¿Quién es nuestra prioridad? ¿En serio?
No, sigue respondiendo, sí, con esa seguridad y convicción. Sí, Dios es mi prioridad. Dios es lo primero para mí. Ok, entonces, ¿a dónde debemos de dar? A Dios. De hecho, Dios no necesita tu dinero, mi dinero, de eso te lo comentaba. Pero los proyectos de Dios sí. Como es también predicar el evangelio a quien Dios no lo conoce, extender el reino de Dios en esta tierra. Y eso sí se necesita dinero, ¿sí? Que previamente Dios ya nos da para poder ser de bendición. ¿De qué otra manera una iglesia se puede sostener todas las labores, todas las actividades y su obra si no es a través de los diezmos y las ofrendas? Yo me pregunto, y muchos pastores se preguntan, y tal vez tú también te preguntes, ¿de qué otra forma sería? Yo me hago muchas preguntas y a veces también se las comparto para que me ayuden a responder. Cuando tú y yo traemos ofrendas, diezmos, ¿a quién se los traemos? ¿Están seguros? ¿A quién se las traemos? Porque todavía como que no estamos muy convencidos. Porque tal vez vemos cuando pasan el ofrendero y vemos a la hermana, ¿no? ¿Se lo echo o no se lo echo? ¿Confío en ella o no confío? ¿A quién le estás dando tú el dinero? A Dios. ¿Están convencidos? ¿Cierto? Porque si tú piensas que se lo das a la iglesia y la iglesia hace algo que a ti no te gusta, te vas a enojar. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está, ¿ya ves? ¿Sí? Y si tú piensas que se lo estamos dando a los pastores o a algún ministerio o a alguna otra causa, algún otro motivo, y si no sale exactamente como a ti te gustaría, ¿qué pasa? Y lamentablemente, en otras iglesias hemos escuchado que algunos, los que menos dan son los que más pueden llegar a comentar. Esa es en otra iglesia, aquí no, yo no he escuchado aquí. Los que menos dan son los que pueden llegar a no estar de acuerdo con las decisiones que se dan, y aquí se ha estado dando, y oramos que los pastores sigan siendo dirigidos por el Señor, hacia dónde los dirige, y nosotros apoyarlos, porque estamos en este mismo barco, para remar parejo, amén, ¿sí? Quitar toda murmuración. Entonces, si tú das la ofrenda a Dios, Él jamás te va a desilusionar. Si tú y yo tenemos un corazón conectado al Señor y sabemos y confiamos, porque Dios es nuestra prioridad, que se lo damos al Señor, el Señor le siga dando esa sabiduría a todos los que lo administran. Así es que eso necesitamos comprender, que nuestros diezmos y ofrendas se los damos y se las presentamos a nuestro Dios Todopoderoso. Señor, aquí está. Acompáñame al capítulo 29, pero primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14, la segunda parte. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14. La segunda parte dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Hacia dónde van? Hacia Dios. Porque todo es de Él y de lo recibido de tu mano te damos. Más atrás, Génesis 28, 22. Antes de la ley. La ley fue hasta Éxodo. Más de 500 años después, pero antes de la ley. Génesis 28, 22, dice la palabra de Dios, la segunda parte, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto era Jacob diciéndole al Señor, de todo lo que me dieres, el 10% lo apartaré para ti. Aquí se habla de diezmos, antes de la ley. Así es que si tú estás buscando por YouTube, etcétera, etcétera, lo que tú quieres escuchar, contrario al diezmo y las ofrendas, porque de verdad lo vas a encontrar, porque muchas veces encontramos lo que queremos, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Le buscamos y queremos buscar lo que nosotros queremos escuchar y queremos oír. Nuestros pastores o algunos líderes se podrán dar cuenta cuando a veces vamos y pedimos consejo, y como no nos gustó vamos con otro líder, y como no nos gustó vamos con… y a veces caemos con el que sí nos gustó. Y a veces muchos buscan defraudar, cómo evadir impuestos,
cómo obtener servicios sin costo, cómo obtener algunas cosas sin costo, cómo no pagar la luz, cómo no pagar un stream, etcétera. ¿Cierto o no? Conocemos a algunos vecinos, ¿ah? Entonces le buscan y le encuentran. Y déjame decirte, en internet vas a encontrar muchas cosas y muchos puntos de vista de acuerdo a su punto de vista, contrarios a los diezmos y ofrendas. Entonces yo nada más te aconsejo, no busques en internet, busca en la palabra de Dios. Busca en la palabra de Dios, porque ahí es donde vas a encontrar la verdad. ¿Sí? Es más, ni me creas a mí si quieres. Busca, porque aquí también te compartimos. Nos vamos, no que eso era de la ley y por eso estamos en la gracia, chalalala, etcétera. No, y te traemos, y la palabra dice Dios, antes de esto, inclusive este mismo verso está antes de la ley, y desde ahí estaban ya los diezmos. Y también Abraham, cuando le da también a Melquisedec, igual, un 10%, antes de la ley. Y Jesús, Mateo 23, no deroga la ley. Al contrario, vemos después mandamientos como lo sube de nivel, ¿sí? Se dice que en aquel entonces los judíos no daban un 10%, daban aproximadamente un 23%. 10% a la iglesia, 10% al sostenimiento de los levitas, y el 3% cada año, porque cada 3 años se juntaba una ofrenda para el necesitado y para algunas cosas. Más del 23%. Entonces, si escucharíamos a Dios, Dios le sube el estándar. ¿Sale? ¿Estamos? Ok, ¿dónde vamos a buscar? ¿Sobre los diezmos? Bueno, vuelve a voltear el que tienes a tu lado. Igual ya está acordando de la página de YouTube que vivió este domingo o ayer. Bueno, si todos hiciéramos lo que pudiéramos hacer delante de Dios, nunca habría alguna necesidad que no se supliera, porque habría suficientes recursos para suplir cualquier necesidad. ¿No lo crees? De verdad, nuestros pastores no podrían pedirnos el apoyo a la iglesia, porque esta es nuestra casa, para construir si todos hiciéramos lo que tendríamos que hacer en obediencia. ¿Cuántos están conmigo? De verdad. Y yo conozco iglesias que no piden diezmos, y de verdad, y el pastor está de acuerdo que los diezmos son conforme a la palabra de Dios, pero dice, pero ¿cómo veo los hermanos que dan generosamente? Como en la misma palabra vas a encontrar también historias, cómo pedían para levantar el templo, y traían hasta que ya dijeron, ya es suficiente, muchas gracias. Y se dice que todos los pastores quisieran llegar hasta ese punto, ¿no? Que decirles, no, ya no traigan más, ya no, porque ya tenemos suficiente. Pero si tú y yo verdaderamente fuéramos obedientes al Señor, a la palabra de Dios, no tendríamos que pedirles un apoyo. Pero de verdad, gracias por todos esos corazones. Y si no has tenido esa oportunidad de traer, como en ocasiones les pedimos por las despensas, porque queremos que de aquí se hagan despensas, y cada semana poder entregar a familias necesitadas, de verdad, familias necesitadas que luego el Señor nos pone. Y bueno, por el momento dice la palabra de Dios, si tienes en tus manos el hacerlo, hazlo. El Señor nos va a poner muchas cosas para que podamos ser en sus manos de bendición a otro. Y gloria a Dios. Pero sigamos trayendo algo de lo que el Señor te ha bendecido en tu despensa. Ahí está la canasta de amor, todavía está allá, para poder llevar a nuestros hermanos y también a familias que esperamos en el Señor, porque las llegamos a invitar, que las podamos ver aquí, que no solamente reciban esa bendición, sino que verdaderamente reciban la salvación, que eso es lo más importante, que todas las personas reciban, más que una sanidad, más que una mejoría en su economía, es la salvación de su alma, ¿sí? Es lo más importante. ¿Ok? ¿Estamos aquí? ¿Alegres? ¿Gozosos? Bueno, de verdad, cada domingo hemos estado tratando de compartirte, de comunicarte, de decirte que el acto de dar nuestros diezmos y ofrendas, además de ser un acto de obediencia, de fe, es un acto de adoración.
Es padre cuando tú y yo venimos a adorar al Señor, levantamos nuestras manos, cantamos con todo nuestro corazón, todo eso es maravilloso. Pero déjame decirte que el mayor acto de adoración es cuando pasan los recipientes para nosotros dar de todo nuestro corazón las ofrendas y los diezmos, porque son para, ¿quién dijimos? Para nuestro Dios, que es todopoderoso. ¿Sale? Todopoderoso. Lo que tú y yo traemos y hagamos para el Señor es de Él, por Él y para Él. ¿Sale? No vemos al humano, sino vemos a Dios. Y si tú y yo reflexionáramos cada domingo, aquellos que no damos diezmos u ofrendas, o inclusive no damos lo que Dios nos pide, podríamos estar deteniendo la obra del Señor. ¿No lo crees? Podremos estar deteniendo una bendición a alguien de los que están aquí, o a alguien de allá afuera, cuando tú y yo no somos obedientes. ¿Estaremos colaborando con Dios a la expansión de su reino? Porque este lugar, y hoy nos lo reiteraron, y de verdad, este lugar y lo que se hace no es obra de hombre, sino de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos, dice la palabra de Dios. ¿Estamos convencidos en eso? Entonces, ¿a quién le das tu dinero? Que recordemos, es de Él. ¿Sí? A Él es al que le damos nuestro dinero. Ok, a Dios, ¿hacia quién? ¿Hacia quién más dar? Número 2 o B, al necesitado. Hay que mirar a nuestro alrededor porque hay muchos necesitados, déjame decirte. A veces no sabemos, como yo pregunté quién desayunó, tal vez algunos no desayunaron porque no tenían nada más para el día de hoy para comer. Y a veces no lo conocemos, no sabemos en qué necesidad nos encontremos nuestros hermanos. Hace algún tiempo, bueno, cuando me tocó compartir también decía, hemos estado recibiendo extranjeros y no sabes, yo tampoco sé todo, solamente una parte por mi esposita que dejó su nación, su país, su familia, pero al menos vino conmigo, ¿no? Y ya me tenía a mí. Pero algunos extranjeros que vienen y no tienen familia, no tienen hermanos, no tienen un pariente aquí. Y hace unos meses hemos estado recibiendo extranjeros para podernos acercar y preguntarles si de verdad han tenido de comer, han tenido que vestir. Porque lo que llegan primero es pues a buscar trabajo. Y gracias a Dios que algunos han respondido, y yo sé que los demás lo van a hacer posteriormente, pero debemos de mirar a nuestro alrededor. Como dice Proverbios capítulo 3, verso 27, no niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está en hacerlo. Si tienes la oportunidad de, no le digas ven mañana, si la tienes el día de hoy. ¿Ok? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Al necesitado. Número 3, ¿a quién dar? A Dios, al necesitado. 3, a los hermanos de la fe. Romanos capítulo 12, el verso 13, nos dice la palabra de Dios, estén listos para ayudar a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Otra versión dice a los santos, a los hijos de Dios, cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Wow. Entonces Dios nos manda a dar a Dios, a Él mismo, regresar de lo que Él nos da de su mano. También al necesitado, a los hermanos de la fe y a causas especiales. Y esta es una causa especial. Hechos capítulo 4, verso 36 y 37. Se habla de un varón apodado Bernabé, que él tenía una heredad, la vendió y la llevó a los apóstoles, se las dejó a ellos para que ellos decidieran qué hacer, que el Señor los dirigiera para alguna necesidad o alguna causa especial. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, lo que tú y yo le traemos a Dios, a Él le damos, ¿sí? También Dios nos pide que le demos al necesitado, a nuestros hermanos y también para una causa especial, ¿ok? Vuelve a voltear al que tienes a tu lado. ¿Está contento? ¿O se está durmiendo? Porque, y de verdad nos podemos preguntar, ¿por qué el hombre no da?
Bueno, el ser humano en general, porque puede haber mujeres y hombres me están viendo con una mirada. ¿Por qué nada más dices que los hombres? Bueno, la palabra de Dios ahí dice. Pero cuando se refiere, inclusive cuando habla a veces del hombre, o sea, se refiere al ser humano. Llámese hombre o mujer, ¿sale? O sea, ¿por qué entonces, por qué el ser humano no da? No es por ser pobre. Y precisamente en capítulo 8 de segunda de Corintios habla de la iglesia, los hermanos de Macedonia, que aún no teniendo daban y querían, y le decían a Pablo, no, tú permítenos dar, porque queremos dar. Y aún se esforzaban y él veía, wow. Entonces no es por ser pobre. Y algunos obstáculos podemos ver de la generosidad. Número 1, y por naturaleza lo somos, el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es una indiferencia a las necesidades de los demás. De hecho, los pequeños, aún no siendo sus juguetes, si tú le prestas un juguete a un pequeño y después se lo pides, ¿qué dice? Mío, mío, ¿cierto o no? Mío, y no es de él. Por naturaleza somos egoístas. Y de verdad, hemos escuchado y compartía del amor que debemos de demostrar. En eso demostraremos el amor entre nosotros que somos sus discípulos del Señor y muchos creerán, ¿sí? Lo contrario del amor no es odio, sino es indiferencia. Y en ocasiones podemos llegar a caer en indiferencia con nuestro hermano. Y a veces en indiferencia, en egoísmo, al no dar, eso es un obstáculo de la generosidad, el egoísmo. Número 2, las deudas. Dios nos ordena a no deber nada, sino solamente el amor los unos a los otros. Nos habla. Pero eso es otro obstáculo para que nosotros seamos generosos. Pudiésemos dar generosamente, pero las deudas es un obstáculo. Y podrían decir algunas personas, ¿no? Endeudadas, pastor, yo tengo grandes deudas. ¿No cree que deberíamos mejor pagar nuestras deudas? Y el pastor le puede contestar, bueno, ¿a quién le puedes deber? ¿A quién le quieres deber? ¿A tus acreedores o a Dios? Tú eliges, ¿no? ¿A quién le quieres deber? ¿Tenemos deudas? Puede ser que sí, y sí. Pero ¿a quién le queremos deber? ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Él nos podrá dar sabiduría y podrá hacer milagros. Y puedo contar muchos testimonios. Y ustedes pueden pasar aquí testimonios cómo Dios ha provisto. De unas maneras que solamente, wow, Él nos sorprende. Que cuando tú das de corazón algo y el Señor te lo regresa multiplicado, multiplicado. Yo les he compartido varios testimonios, multiplicado. Y no damos para recibir, damos porque el Señor ya nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ya nos ha dado. De verdad, tantos testimonios que Dios nos sorprende. Y número 3, otro obstáculo es el pecado de desobediencia. Porque nosotros no obedecemos. Ese también es un obstáculo para que nosotros seamos generosos. De verdad, aquí Pablo los retaba. Propongan, cada uno proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sigan, continúen haciéndolo como se comprometieron. Y viene desde el capítulo 8. Ellos se comprometieron, síganlo haciendo. Y el Señor sea glorificado, amén. De verdad conozco hasta un varón que hace unos años, él decidió dar el 12% y él ha recibido bendiciones. Ha recibido bendiciones y también gracias a Dios porque el Señor ha bendecido a sus hijos y a su descendencia. Y podemos hablar sobre eso, el por qué a veces no, y si damos ofrendas, diezmos y todo, y qué pasa, no seguimos prosperando, pero eso es otro tema. Es tema de otra prédica, ¿no? Hay que ver también el ser, eso influye en otras situaciones, alguna mala administración, malas decisiones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, el triángulo financiero, dijimos el número 1, dar con alegría y generosamente. Número 2, ya voy terminando, recibir. Y en el capítulo 6 de Lucas, verso 38, nos dice la palabra de Dios, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más
desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. ¿Quién es el que nos da? ¿Nuestro jefe? ¿Nuestros clientes? No, Dios es nuestro proveedor, ¿sí? No es el ser humano, sino Dios es nuestro proveedor. Dar con alegría, generosamente. Número 2, recibir. Recibimos esa recompensa, ese favor de Dios por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, porque recuerden que todo obrero es digno de su salario. Y déjame decirte, todo obrero es digno de su salario. Líderes, pastores, todo obrero es digno de su salario. Y lamentablemente, déjame decirte que hay pastores de iglesias que cierran porque los pastores se van a trabajar para poder sostener a su familia. O inclusive están medio tiempo trabajando y medio tiempo para la iglesia. Y no es lo mismo que estar al 100% dedicado a la obra del Señor, en atenderte a ti y a mí, porque a veces podemos y quisiéramos que cuando le hablamos al pastor esté dispuesto para nosotros, porque tenemos una necesidad. Y a veces pensamos en ciertas cosas como quisiéramos que nuestros pastores nos respondieran, y a veces estamos disgustados con ellos porque no responden como quisiéramos. Pero pongámonos a pensar, ¿están para mí solamente? Están para toda la congregación. Y también están para sus hijos, porque también el descuido de sus hijos puede causarle situaciones en su familia. Pidámosle al Señor que de verdad haya en nuestro corazón esa alegría y esa generosidad para ser obedientes y hacer lo que tengamos que hacer, y que Dios se glorifique. Amén. Ok, dar con alegría, recibir la recompensa del favor de Dios. Y el 3, gastar. Eclesiastés capítulo 5 verso 19 dice: cada uno de nosotros, Eclesiastés capítulo 5 19, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado riquezas y bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios. ¿Cuántos no disfrutamos de comprar algo adicional a lo que compramos en la semana? Algo, un gusto, ya sea material, ya sea hasta alguna comida, disfrutar de algo. Wow, gracias Señor. Tenía rato que no comía una pizza y ahora, gracias, estoy comiéndola. De verdad, gracias. O no sé, algo, un platillo, barbacoa, algo. A mi esposita le encanta la barbacoa. O sea, algún platillo que dices, wow, gracias Señor, gracias. Y más, cuando tú y yo invitamos a alguien más a sentarse a la mesa con nosotros. Señor, gracias. Hace una semana tal vez te oraba y clamaba: Señor, no tengo para esta semana, se me perdió o algo pasó. Pero vemos la mano de Dios que hasta podemos compartir con otros. Entonces yo no dudo que aquí hay más de un hermano que no está esperando que tú y yo le invitemos, sino Dios está esperando que demostremos generosidad. Amén. Santiago 1:17 dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Wow. Pregúntate, ¿le has dado todo lo que Dios te ha pedido? Del 1 al 10, de todo lo que te ha pedido, llámese como se llame, del 1 al 10, ¿qué tanto le has dado a Dios de lo que te ha pedido? Hoy podemos comprometernos ahora sí, dar todo lo que nos pida, porque recuerden, el Señor nos está probando nuestro corazón, que confiamos en Él, que le obedecemos. Tenemos ese deseo en nuestro corazón de obedecerle. Y precisamente, cierra tus ojos. Precisamente, tú sabes que Dios es el mayor ejemplo de generosidad, porque Dios, dice su palabra que Dios
De tal manera amó al mundo, te amó a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo, que ya tenemos esa vida eterna, imagina ese momento cuando tú le entregaste tu vida por completo al Señor, reconociendo que Él dio a su Hijo a morir por ti y por mí. Ese es el mayor ejemplo de dar. Y déjame decirte, Jesús no nos dio el 10% de su vida. Jesús nos dio toda su vida. Él dio toda su sangre para el perdón de tus pecados y de mis pecados. ¿Qué le vamos a regresar a Él? ¿Le podemos dar lo que Él nos está pidiendo? Yo no sé qué te está pidiendo a ti en todas las áreas de tu vida, principalmente lealtad, fidelidad, agradecimiento. ¿Qué te está pidiendo? ¿Algo en tu trabajo? ¿Algo en tus relaciones? ¿Algo con nuestra familia? ¿Algo en lo personal? Jesús dio toda su vida. Jesús nos da salvación, nos dio su Espíritu Santo, nos dio poder, dirección, sanidad, consuelo, fortaleza, dones, su fruto, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio y muchas cosas. ¿Qué le vas a dar el día de hoy?